haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Desde cada rincón del país, hasta el pulso de las grandes ciudades, El Refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Aquí comienza El Refugio por AM530. Lo primero, saludar a todos los locutores que hacen un trabajo extraordinario permanentemente, en este caso a Vicky Nardone, por supuesto, y a Carlos Di Mare. Muy bien, que están aquí acompañándonos en este programa que tanto queremos. Siempre cuando empiezo esto, hago un comentario editorial, siempre. Yo pensaba en cultura, política y periodismo. Por eso en instantes van a encontrarse con un enorme periodista que es nada menos que Carlos Ulanowski. Que hay un motivo también de por qué está Carlos acá, y lo vamos a ver ahora en esta breve charla que quiero tener con ustedes. Cuando uno habla de cultura, habla de pasión, habla de, ¿por qué no?, violencia, ¿por qué no?, desenfreno, ¿por qué no?, lo dionisíaco y lo apolíneo, como decía Nietzsche en 1875, en El origen de la tragedia. Hoy hay un espectáculo excelente, en mi opinión, en cartel, que es Ricardo III, con Joaquín Furriel, con Luis Ambroski, con Ingrid Pelicori, con Belén Blanco, con María Figueras, con Luciano Suarde, con Iván Moschner, con Luis Herrera y con Silvina Sabater. Un gran espectáculo teatral, excelente espectáculo teatral. En cuanto a ideas, en cuanto a potencia dramática, por supuesto, hay cosas que te pueden gustar más que otras, claro que sí. De pronto Ricardo III, la obra de Shakespeare, avanza, es una versión libre, y lo contemporáneo, que tiene que ver con el cuerpo de Ricardo, por momentos interrumpe ese avance apasionante que es el teatro shakespeariano. Pero, dicho esto, estoy vinculando la cultura con la pasión. ¿Cómo podría pensar la política? Hay dos palabras que me anoté esta mañana: justicia y bienestar. Es decir, cuando pensamos cultura, pensamos en que puede haber violencia. En la política, no. Cuando pensamos en cultura, pensamos que puede haber distintas maneras de plantarse en la realidad para mostrar aquello que generalmente la política quiere ocultar. También pensamos, cuando hablamos de cultura, que toda obra de arte es política. Claro que sí. Ahora, cuando pensamos en la política, pensamos en justicia y bienestar. Y ahí te hago una primera pregunta. Actualmente, en este gobierno, ¿hay algo de justicia y bienestar? No. No hay absolutamente nada. No hace falta que te cuente que en Mar del Plata, con este clima, hoy, ahora, en este instante, la gente no tiene gas. Por ejemplo, no hace falta que te cuentes, porque seguramente lo seguiste en las noticias, que en Villa Lugano, en este momento, no hay agua. Lo escuchaste, no hay agua, que es un derecho humano. Con esto podríamos hacer una larguísima lista. Lo que queda claro es que no hay ni justicia ni bienestar. Es decir, que mientras que en la cultura hay pasión, en la política no hay ni justicia ni bienestar. Por el contrario, hay persecución. Estuve en la presentación del libro de Carlos Ulanowski, excelente la presentación, me fascinó escucharlo a
a Quevedo, a Alberto Quevedo, a Luis Alberto Quevedo, a Claudia Acuña, a Camilo Sánchez. Y había muchos periodistas. Te diría que el 90% del público eran periodistas, éramos periodistas. Bueno, hoy parecería ser que somos mala palabra. Y fíjate qué vínculo estrecho que hay entre periodismo y cultura. Si es periodismo gráfico, que el libro de Ulanowski tiene muchísimas anécdotas y temas vinculados con el periodismo gráfico, pensamos en investigación, pensamos en redacción, en cómo redactar, pensamos en cómo titular, pensamos herramientas que tienen que ver directamente siempre con una buena formación profesional. Si pensamos en periodismo televisivo o radial, tenemos más o menos los mismos parámetros. No se escribe, pero se habla, en lo posible, con sujeto y predicado. Lo que no se puede hacer es denigrar la profesión. Esta mañana leí una nota del New York Times. Nadie puede decir que el New York Times es un diario de izquierda, ¿no es cierto? Pero es el diario más importante de los Estados Unidos y uno de los diarios más importantes del mundo. ¿De qué hablaba esa nota del New York Times? ¿De qué hablaba esta mañana? De una colega que admiramos, que es Julia Mengolini. New York Times, ¿sí? Quedó claro, New York Times, fíjate lo bien que quedamos mundialmente con este presidente. ¿Por qué? Porque el presidente de la nación, el señor Milei, decide hacerle un juicio. Escucha, porque si no fuera dramático, es muy divertido, es para Capusotto, por injurias. Digamos, un presidente que permanentemente insulta a los periodistas, los denigra, les dice, ya sabés, desde basura inmunda hasta cosas mucho peores, ¿no es cierto? Le hace un juicio por injurias a Julia Mengolini. Grave. Por supuesto, pretende amedrentar. El New York Times publica una nota contando la historia. El New York Times. Esta mañana también me entero que a otros periodistas, ya lo sabía de antes, pero no tenía la certeza exactamente de qué es lo que pasaba. Las injurias contra María O'Donnell. Curiosamente, dos mujeres, ¿no? Las mujeres evidentemente lo ponen muy tenso al presidente. Ahora, ¿por qué agrede? ¿Por qué dice las barbaridades que dice y después se ofende cuando hay alguna respuesta a eso? Porque esto es parte del odio a la cultura. Porque un país democrático, un país libre, tiene una prensa democrática. Y una prensa democrática sirve para formar ciudadanía, para acompañar ciudadanía, para descubrir algunas de las cosas más terribles que el poder quiere y desea ocultar. Porque si no, el periodismo sería una mera gacetilla, ¿o no? Pensalo, no sería una mera gacetilla, sino juntamos gacetillas, las leemos y listo. Esta mañana me entero de algo más absurdo todavía. Jorge Real le inicia un juicio, Milei, a Jorge Real. ¿Por qué? Porque el presidente dice que habló mal de su perro. ¿Es verdad lo que estoy contando? ¿O estoy delirando? A lo mejor estoy delirando, porque cuando lo cuento, cuando me escucho a mí mismo, digo, no puede ser verdad que le inicie un juicio a un colega porque no habló mal del perro, según tengo entendido, no habló mal del perro, habló del perro. Y si bien para un perrero como yo, porque soy perrero, el perro es importante, mucho más importante son los seres humanos que están en este momento, ahora,
temblando de frío, durmiendo en la calle, son mucho más importantes, ¿no te parece?, que el perrito, obvio, ¿no? O lo que está ocurriendo con el agua en Villa Lugano, o la gente que está durmiendo en la calle hoy, esta noche y ayer. ¿Cuánta gente murió en la calle en los últimos 20 días? 63 personas de frío. 63 personas. ¿Sabías que hay niños con problemas severos de nutrición en este momento? El estado ausente, el Garraham, todo lo que ya sabes. Entonces, cuando pensamos la cultura, pensamos en que la cultura tiene de una u otra manera quizá la obligación de, a través de construir formas, reflejar parte de lo que ocurre. Y ocurre que aun cuando no se lo proponga, lo refleja. Caso Ricardo III, en el Teatro San Martín. Caso incidente en Vichy, en el Teatro de Javier Dolte, en la calle Humahuaca, ¿no? 3758, creo, hablo de memoria. El espacio Callejón. Entonces, tenemos que vivir en esos dos universos. El universo de los libros, de las historias, que tanto nos apasionan, que tanto nos gustan, con una promesa de hondura. Y vivir en el otro universo donde nos prometieron justicia y bienestar. Y no hay ni justicia ni bienestar. En instantes, Carlos Ulanowski con nosotros, así comienza el refugio. Que matas el olor. Momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Información, la cifra abierta no es solo que no sabemos. Todas las voces de la cultura están en El Refugio. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Qué título, ¿no?
El periodismo es lindo porque se conoce gente y es un libro plagado de anécdotas y también que habla de un mundo que yo viví 22 años ese mundo. Nada más que 22 años, es poco. 10 años en La Nación, 10 años en El Cronista, bueno, 20, 22 años aproximadamente. Un mundo que también ya no existe de esa manera, me parece. Carlos Ulanos, que no hablo más. ¿Cómo estás, maestro? Hola, Osvaldo, gracias por la invitación. ¿Cuánta gente que te quiere? Sala llena en el Museo del Libro, impresionante. Sí, yo siempre digo eso, que para mí las presentaciones de libros, y bueno, he tenido varias ya, son como fiestitas de cumpleaños. 27 tuviste. Sí, sí, en donde uno invita a la gente que quiere invitar, ¿no? Y la gente con la que quiere estar cerca. Y bueno, respecto del libro, ese es un dicho bien de redacción, es irónico, es escéptico, pero también es cierto, porque a mí me pasó 200 veces, si me interesaba conocer a alguien, con la excusa de una entrevista, podía llamarlo y decirle, mire, quiero hacer una nota, y uno conocía gente, y gente linda, además, ¿no? Un día estaba en Clarín, año 85, y dije, che, no conozco a Borges, no lo conocía. Y bueno, con la excusa de la nota, pude conocerlo. Digo, hice una nota en 3 jornadas con Borges, además. Yo también. Yo con la excusa de una nota me mandó a La Nación y conocí a Borges, ¿no? Es maravilloso eso. Pensaba vos tenés una caja que tirás papelitos y así nacen los libros, contalo. Sí, en este caso también, ya lo hice con muchos otros libros, y en este caso fue una caja de cartón azul grande, y le empiezo a meter papelitos, saco de libros y digo, esto puede ser, fotocopio, y bueno, llega un momento en que la caja está llena y digo, bueno, a ver, ¿qué hay? Y empiezo a ver y digo, bueno, acá hay un libro. Y se fue armando. Es un libro con muchas anécdotas bellísimas. Anécdotas de redacción. Y yo siento eso, que es un libro homenaje, primero que nada a un oficio, a mí me gusta llamarlo oficio, no me gusta llamarlo profesión, a un oficio que me dio de comer durante 62 años ya. En lo único que trabajé fue en periodismo. Y bueno, yo no tengo un título universitario, pero digo, tuve formaciones específicas gracias al periodismo. Entro a La Opinión y Timerman me dice, quiero que te sientes a escuchar radio y a mirar televisión como si fueras al teatro o al cine. Digo, bueno, ok. Me acuerdo tus notas de televisión. Eran distintas a todo lo que se hablaba o se hacía en la televisión. Pero en un momento me sentí poco formado y entonces empecé a preguntarle a gente en la que confiaba, che, ¿qué puedo leer? Y una lectura trajo la otra y otra y otra y otra, y bueno, y eso, digamos, me generó una módica especialización, digamos, ¿no? Sin ninguna duda. Pensaba cuando leí el libro en la palabra que está muy, muy presente, picaresca. Sí. Y en la presentación hablaban de todas las definiciones de picaresca, que te quedabas con 4. ¿Cómo ves la picaresca y el periodismo, ¿no? Ese vínculo que está tan presente en tu libro. Bueno, hay 2 capítulos en el libro. Uno se llama La picardía bien entendida y el otro capítulo se llama La picardía mal entendida. Y la picardía mal entendida es la viveza criolla, es la ventajita que te permite colarte en la cola, es la cargada grosera, digamos, el quite de colaboración, la falta de solidaridad dentro de una redacción, y ya llegando a otros límites, el procedimiento corrupto o la operación o el sobre debajo de la mesa, ¿no? Digo, esa es la picardía mal entendida. La bien entendida, yo suelo,
digo, no encontré otra mejor manera que ilustrarla, que vuelvo a citarlo a Timerman ahora, de un chiste que él contó, no me acuerdo si eso fue en La Opinión o antes en Confirmado, y el asunto es este: era Navidad y el jefe de redacción le pide a un redactor: oiga, fulano, escríbame 50 líneas sobre Jesús. Y el redactor le dice: sí, jefe, cómo no, enseguida lo hago. ¿A favor o en contra? ¿No? Bueno, y hay muchas versiones. Hay otra anécdota del servicio meteorológico. Sí, sí, pero no me cuente la historia del tiempo, ¿no? Claro. Sí. Como que era un castigo también que te mandaran al servicio meteorológico. Si eras un redactor, y bueno, creo que era Timerman, ¿no?, que castigó a alguien teniéndolo un tiempito allí, ¿no es Sí, cierto? no, y hay otra del servicio meteorológico que no puse el nombre de quien lo hizo en La Opinión. Un día yo estaba esperando turno para que me diagramaran la nota. Digo, porque antes había diagramador, vos sabés bien, ¿no? Claro. 22 años en La Nación y en El Cronista. Bueno, esos diagramadores que eran un fenómeno. Agarraban la nota así, decía, esto, una columna y media, no sé, 2 columnas, 3 columnas. Bueno, y entonces le dice el diagramador a un redactor, dice: ¿qué le digo a mi papá que dice... ¿En qué clase de diario trabajás que no tiene el pronóstico del tiempo? Exacto. Y entonces el redactor le dijo: mira, decile a tu papá que acá estamos ocupados en hacer la revolución. Sí, me acuerdo perfecto. ¿Qué diario, ¿no?, que fue La Opinión? ¿Qué diario? Sí. Yo me acuerdo que los sábados a la noche lo esperaba en la ópera de Corrientes y Callao a las 3 de la mañana por el suplemento de cultura. Que era una maravilla, ¿te acuerdas? Sí. Julio Ardiles Grey, ¿no? Hellman. Juan Hellman. Sí. El Soriano, bueno, ¿no estaba Soriano? Nosotros laburábamos en el 9º piso, en el 3º estaban las secciones duras, economía, política nacional, política internacional, bueno. Y nosotros laburábamos en el 9º piso y teníamos, como el diario no salía los domingos, los lunes, porque no tenía sección deportes, nosotros teníamos que entregar el viernes para el domingo. Y sin embargo íbamos el sábado, en donde se armaban unas tertulias impresionantes. Imagínate qué nenes había. Juan Hellman, Agustín Mayeu, Pompeyo Camps, Jorge Andrés, Roberto Jacobi, Felisa Pinto, Tununa Mercado. Bueno, era muy impresionante. Se perdió, el Gordo Soriano, se perdió. El mundo que está en tu libro, yo tengo la sensación de que de alguna manera lo mató la tecnología, de alguna manera. Y es probable. Digo, yo no estoy en una redacción así fijo desde 1998 en el fallido diario Perfil. Y sí, después colaboré muchos años en La Nación, tenía hasta relación de dependencia, pero no tenía obligación de ir a la redacción. Iba cada tanto porque me gustaba, o porque tenía que entregar la nota, o porque tenía que ir a cobrar, no sé. Pero lo que me cuentan ahora es que las redacciones están casi desiertas, que solo tienen obligación de ir los jefes y los editores. Claro. En La Nación teníamos el 5º piso, que era un restaurante muy lindo. Sí, he comido ahí. Y ahí comíamos con Martín Müller, con José Claudio Escribano, y charlábamos y discutíamos. Bueno, que el Cronista, en la época que yo estuve, con dirección de Mario Diamen, íbamos al bar. De pronto estaba un redactor en el bar, yo era secretario de redacción, decirle a... no sé, alguno de ellos, ¿no? Que venga, bueno, y venía del bar. Bueno, me parece a mí que esto se perdió. ¿Cómo lo ves vos? No, sí, me parece que sí, y eso es lamentable. Alguna de las devoluciones que me hicieron de la fiestita de cumpleaños del otro día, alguien me dice: armaste una redacción, volviste a hacer una redacción ahí. Y ahí estaba, qué sé yo, no sé, por ejemplo, Braselli, ¿viste? Rodolfo Braselli, yo lo conocí en la revista Gente a Braselli. Sí. Porque pasó por la revista Gente como el Pingüino Serra, que está en tu libro. Sí. A Rómulo lo veo, a cada tanto me encuentro, compartimos, es Rómulo Berruti, ¿no? Sí.
¿Cómo ves en relación a todo esto que has vivido tan intensamente y tan profundamente, con tanta inteligencia? ¿Cómo ves el periodismo hoy? Y hoy lo veo muy complicado, muy comprometido. Hace poco también me sorprendió, yo leo muy pocos diarios en papel y me armo mi propio diario a partir de las notas que me interesan, ¿no? Pero vi una nota de La Nación, y creo que la vi en las redes, que al final decía: esta nota fue elaborada por un equipo de trabajo de redactores de La Nación y por inteligencia artificial. Y entonces, eso que desde hace bastante tiempo viene malogrando sueños, proyectos, posiciones, lugares, que es la precarización. Yo creo que ahora viene la inteligencia artificial a completar la demolición, ¿no? Y es muy probable que dentro de muy poco, así como los diarios, varios diarios importantes están tomando influencers en lugar de redactores, ¿no? Y tu nota vale de acuerdo a los likes que tiene. No sé lo que es un like, pero que sí sé lo que es. Sí. Pero cuando escucho eso me dicen explícalo, no sé explicarlo. Pero me lo han contado, me han contado eso. No, y existen perversiones tales como eso que se llama ahora noticia en desarrollo, porque el asunto es llegar primero, para el clic, ¿no? Para el clic, exactamente. En tu libro hablas del diario Perfil. Yo me acuerdo, y decís algo muy preciso. Fue un diario que nació con un cuidado impresionante por ser un gran diario. De hecho, yo estaba fascinado con el diario Perfil, y actualmente yo, a diferencia de Carlos, me gusta mucho leer en papel, ¿no? Entonces los sábados y domingos generalmente lo compro. No, yo también, pero digo, lo que te quise decir es que también por cuestiones económicas dejé de comprar tantos diarios. Es carísimo, es imposible. Claro, imposible. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tuvo lugar? Vos pasaron muchas cosas ahí, ¿no? Una de las cosas que pasaron es que hubo un boicot de los diarios más instalados, que operaron en el mundo publicitario y en el mundo de la distribución, en el mundo de los kioscos. El diario estaba muy tapado, ¿no? Pero bueno, el mismo Fontevecchia dice, hacíamos un diario de domingo todos los días. Claro, eso lo leí acá, está en tu libro. Sí, un diario de domingo todos los días, es cierto. Ahora sale sábado y domingo y tiene mucho material de lectura que podés leerlo durante la semana. Claro. Pero sí, los diarios cada día venden menos, todos los diarios. Sí, todos los diarios. Digo, fenómeno mundial ese, no solamente... Clarín, Nación, todo, y fenómeno mundial. No solamente argentino, ¿no? Rescatás en algunos próceres como Roberto Ara en el libro, ¿no? Sí, algunos que conocí, algunos que no conocía. Roberto Ara no lo conocí, pero lo leí y lo admiro. Y ahí, tuve de compañeros, lo conocí mucho al Pájaro García Lupo. ¿Te acordás? Sí. ¿Qué tipo, no? Divino tipo. O Melo Alcínate Benet. Bueno, otro prócer. Otro. Bueno, están todos ahí en un capítulo que se llama Santuario. Lo conocí a Emilio Petkov en Clarín. Era un gusto hablar con Emilio Petkov. Era un tipo casi de rostro hierático, se reía poco, pero tenía una gracia, y escribía como los dioses. Trabajé con Enrique Drech, trabajé con Jorge Getlin, todos, y al final también armé un diálogo imaginario, como si fuera una reunión de redacción, en donde, lo meto a Gambini, Hugo Gambini. Sí, la meto a María Stergilio. Toda gente que yo conocí, admiré y que me hicieron bien. Hugo Gambini publicó una biografía del Che Guevara, que fue la primera biografía que yo leí en mi vida del Che Guevara. No, y publicó esa fabulosa y primera historia del peronismo, claro, en dos tomos. Dos tomos, me acuerdo. En una época difícil para hacer una historia del peronismo. Nada menos. Debe haber sido año
70, 69, 70, por ahí. Y María Esther creo que hizo una biografía de Onetti, me parece. Sí, claro, ¿No es pero cierto? otra maestra de la entrevista, ¿no? Ujú. En todo esto, en la carrera de Ulanowski, aparece la dictadura. Y Carlos se va a México y escribe un libro que es un clásico, Mm. ¿no? Seamos felices mientras estamos aquí. Así es, también editado, tiene ya 4 vidas el libro, desde que salió la primera vez en el 84 hasta ahora que salió por Marea la cuarta edición, digamos. Contanos, para quien no leyó el libro, yo lo leí, pero hay mucha gente que a lo mejor no. Contanos lo que propones allí. Es un libro de crónicas y crónicas del exilio, básicamente de la vida cotidiana, de lo que yo pasé en México como extranjero, que además me trataron divinamente bien. Maravilloso. Divinamente bien. Pero eso es el libro. De todas las idas y venidas, de todos los sentimientos encontrados que uno puede llegar a sentir en el exilio, ¿no? Digo, ese fenómeno horrible, ¿no? De tener media cabeza ahí y media cabeza en la Argentina, ¿no? Digo, y eso fue una cosa permanente. Ahora, México fue maravilloso, cómo recibió en la dictadura a los argentinos, fue muy impresionante. Estaba Sí. mi amigo Pedro Orgambide, estaba allí. Claro. También. Bueno, el otro día la presentación se hizo en el Museo del Libro y de la Lengua, y ahí me encontré con Laura Orgambide, la hija de Pedro. Ah, no la vi, mira, no la vi. Sí. Porque Pedro estuvo en los mismos años que vos, creo. Sí, claro, vivíamos en el mismo edificio y después también en otro lugar también vivimos juntos. Sí. Pensaba cómo te sentís ahora donde los periodistas somos, a mí todavía no me tocó, pero digo, bueno, somos muy agredidos, despreciados por el poder, ¿no? Por el actual presidente. No, me siento mal, imagínate eso. Una cosa es que alguien, no sé, desde un amigo o un enemigo, no sé, en la cancha, en un incidente callejero, te mande una puteada, y otra cosa es que el que te insulte es el presidente, ¿no? Digo, ¿cómo tiene que reaccionar uno? No, y aparte, digo, esa frase espantosa, dirigida a la sociedad, como incentivando a la sociedad para que nos odien, ¿no? Claro, la tenía anotada por acá, no sé dónde la puse, pero estaba anotada. Sí, todavía no los odiamos tanto, es la frase, ¿no? Sí. Bueno, nosotros hacemos al revés. No, y hay unos destratos terribles. Digo, más allá del insulto, me parece que ya se está pasando a otras instancias, incluso instancias judiciales, ¿no? Bueno, sí, hoy contaba lo que le pasa a Julia Mengolini, claro, ¿no? Claro. Y hoy me enteré que a Rial también le inicia una querella judicial. Bueno, y en ese sentido, digo, cuando el presidente insulta a un colega, estamos todos insultados, ¿no? Totalmente es así. Y creo que hay que tomarlo muy en serio, eso. Creo que hay que tomarlo muy en serio. Sin ninguna duda. Tenés por lo menos 2 libros de radio estupendos que hacen parte de la historia de la radio. ¿Son 2 o son más? Bueno, está primero el Días de Radio. Días de Radio. Que ese también es un clásico, por suerte fue un clásico. Después hice uno que era la radio del siglo XXI, se llamaba Siempre los escucho. No tuvo tanta repercusión. Era lindo, pero no tuvo tanta repercusión. Y después, cuando la radio cumplió 100 años, en el 2020, hice 36.500 días de radio. Contaste una anécdota de tu nieto ahí. Sí, mi nieto, que era chico, un día me llamó y me dijo: abuelo, 100 años de radio son 36.500 días. Y yo dije, ese es el título, le agradezco mucho, gracias Bruno. Gracias Bruno. Entra mensajes al 11 3200 0530, 11 3200 0530. La radio ha sido muy importante en tu vida, no solo como oyente, sino toda la radio que has hecho. No, sí, empecé a hacer radio
en una etapa, en el año 70, una etapa de radio municipal, se llamaba entonces, estaba en el subsuelo del Colón. Ah, claro, yo trabajé ya en el Centro Cultural San Martín. No, estaba en el subsuelo del Colón y era una época en que la radio, no me voy a acordar el nombre, pero la dirigió Virgilio Tedino Uriburu y Ricardo Constantino. Ricardo Constantino era un tipo que sabía muchísimo de radio, era el gerente artístico. Y ahí, con una compañera muy querida, está en el capítulo de Santuario, se llamaba Silvia Rudney, hicimos un programa que se llamaba Jarabe de Pico. Y pasó una cosa graciosa con eso. En el año 90, en una etapa que trabajé en Radio Splendid había, se llamaba en ese momento Splendid Talk Radio. Bueno, y entonces un día hacíamos un programa de nostalgia de radio con un operador de radio que se llamaba Martín Carlos Longo. Bueno, él tenía mucho archivo, mucho, yo también, pero digo, él tenía muchísimo archivo. Y entonces un día inventamos una sección que se llamaba el Club de Dadores de Sonido. Y le decíamos a la gente, seguramente usted tiene arrumbada ahí un cassette, una cinta abierta, tráigala, nosotros la transcribimos y la pasamos al aire, decimos su nombre y hasta le damos un premio, no me acuerdo cuál era el premio. Bueno, y un día vino una señora con 2 cintas abiertas de Jarabe de Pico. No. Sí, y Longo las transcribió, y cuando yo las escuché dije, pero estos detestables éramos nosotros. No entendíamos nada de lo que era la radio. Éramos de una arrogancia absoluta, diciendo, bueno, esta es la música que pasamos aquí, como diciendo, bueno, si no te gusta, anda a otro lugar, ¿no? Y ahí entendí también cosas de lo que tiene que ser la radio, que la radio es fundamentalmente compañía. ¿Te habrá pasado a vos, Osvaldo, muchas veces? Me pasó muchísimo eso que vos decís, de arrogante, soberbio, perdón, juro que lo fui y me arrepiento totalmente. Pero digo, no solo eso, sino de estar al aire y que te llame alguien y que te diga, Osvaldo, felicitame, hoy es mi cumpleaños. Sí, 1000 veces. ¿Y qué te está diciendo esa persona? Te está diciendo, estoy solo. Claro. Estoy solo. Felicítenme. Bueno, la radio es compañía, es cercanía, es confianza, es, bueno, montones de cosas, pero es primero que nada compañía. Y el que no entiende eso no entiende nada de radio. Maestro, el libro lo tenemos, ¿no? Vicky, lo tenemos, el libro lo tenemos en pantalla. Vos esto es streaming, vos estás allí, ¿ves? Ahí está. Ah, mirá. Ahí en esa pantalla, ¿ves? Ahí estás. ¿Quién es ese viejito que aparece? No, por favor. En todo caso somos dos. El periodismo es lindo porque se conoce a la gente. Los que siguen el programa por streaming, ahí lo tienen, Carlos Ulanowski, con ilustraciones de Rep. Rep, que es un grande, ¿no? Sí, Rep embelleció este libro con sus ilustraciones y el prólogo de Sergio Holguín. Claro, Sergio. Que pone en su prólogo una frase muy luminosa que dice, la picardía es al periodista, tiene que estar en el ADN, en el gen del periodista, porque un periodista sin picardía es en todo caso un buen empleado que escribe bien. Claro. Bueno, Sergio estuvo acá hace poco, estuvimos hablando de Verónica Rosenthal, que es el personaje, la periodista que él creó. Fana de Verónica Rosenthal. Claro, porque investiga. Sí. Igualmente pero aparte, arriesga su vida, perdón. Pero aparte, no. Yo la siento como que es un minón, ¿no? Entonces, sí, es un minón, claro, un minón. Sí. Pero se arriesga mucho. En la última novela se arriesga mucho. Muchas veces se arriesga. Sí. Bueno, lo último que te quiero decir es que el libro ya estaba terminado y de repente encontré una poesía de Antonio Requeni que seguramente debe haber sido tu compañero en La Nación. Obvio. Bueno, y me gustaría que la leas, es cortita. Vos vas a leer mucho mejor y la vas a encontrar mejor que yo al texto. Está al final. Sí, ¿no? Sí. Estamos con Carlos Ulanowski y mucha gente comunicándose con el 11 3200 0530. ¿La encontraste? Sí. Dale, mandate. Dice, se llama Ese hombre que escribe.
Escribir o vivir. ¿Acaso viva mucho más ese hombre que ahora escribe, solo en su cuarto, con furor, insomne, unos cuantos renglones azarosos? La hoja en blanco lo invita a la aventura, le hacen señas de fuego las palabras, que ordena y copia, corrigiendo un bosque, tachando una ciudad, adjetivando con un nuevo fulgor lo que antes era torpe y vulgar, oscuro, indiferente. Del otro lado, por la vida, dicen, transcurre el tiempo, el ruido, la rutina. Allí entre las paredes de su cuarto, allí entre las paredes de su cuerpo, él elige escribir, asume el riesgo de perecer o descubrir la cifra de su destino oculto en las palabras, porque solo por ellas ese hombre que escribe está viviendo y tal vez viva más allá de su muerte. Antonio Requeni, Hermoso. 1930. Hermoso texto, 1930. Carlos Ulanowski, lee el libro, haceme caso, la vas a pasar muy, pero muy bien leyendo el último libro de Carlos Ulanowski. Ya lo notaste, ya sabes el título. La editorial es Marea, editorial Marea, que es muy buena editorial. Ahí está Constanza Brunet. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Gracias, gracias a vos y gracias a Dani Franco. A Dani Franco, que anda por ahí. Esto y es feliz día a los locutores. Claro, yo los saludé. Acá tenemos dos, Vicky y Carlos. ¿Carlos? Sí, Carlos, lo dije bien. Claro, porque somos medios nuevos. Gracias. Ya volvemos. Esto es El Refugio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman entradas por Passlight. Atención, gente de Claypole. El sábado 5 voy a estar por ahí. ¿Dónde? En la casa Claypole de Rodolfo Colliet 1021 haciendo Desinteligencia artificial. En la era de la locura, la crueldad y el desquicio, 90 minutos de humor para aliviar la realidad. Sábado 5, la casa Claypole. Te espero, porque la resistencia también se hace con humor. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passlight. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Vuelve Cocinando con Elisa, en su cuarta temporada de éxito. Una instancia, un extraño vínculo entre una cocinera y su ayudante. Una metáfora sobre el abuso de poder y la violencia represiva en dictadura. Ganadora del premio María Teresa de León. Cocinando con Elisa, los sábados a la hora 20:30 en Ítaca. Complejo Teatral, Humahuaca 4027, Ciudad de Buenos Aires. Ensayo, cuento, novela y poesía en la boca de sus autores. Momento de libros en El Refugio. El alma y el cuerpo. Muy bien, tenemos muchos mensajes. Ulanowski es un prócer, entonces un prócer muy joven. Esto que estoy haciendo ahora, ahí está. Bueno, gente que nos cuenta cosas. Por ejemplo, yo hablé de gente sin agua hoy en Villa Lugano, que es lo que yo sabía. Pero Tania me cuenta y en Lanús no hay agua. Y agrega, son sádicos, sí, son sádicos, porque no tener agua o no tener gas en este momento en Mar del Plata. Digo Mar del Plata, muchos otros lugares seguramente no hay gas. Y ahora me entero por Tania que tampoco hay en Lanús. Bueno, gracias Tania por comunicarte con nosotros. Hace falta que ULA vuelva a la radio, lo necesitamos, lo extrañamos, dice Lidia Devoto. Está en Radio Provincia ULA, les aclaro, les cuento para que sepan. Jesús de Don Torcuato, brillante editorial Quiroga, brillante editorial Refugio Hoy, dice, gracias maestro, muchas gracias. Bueno, me mandan una foto de Lula y Cristina, ¿no? Confieso que cuando los vi juntos me emocioné. Bueno, es muy lindo ver a Lula, que es el presidente de un país inmenso y fundamental, ver que sale de la reunión que tenía y del momento incómodo que tuvo que vivir con el presidente, que por supuesto están en veredas bien opuestas, por suerte, casi me sale decir gracias a Dios, y ver que va, la abraza y le dice, sos mi amiga, eras mi amiga, no es el presidente de la nación, de una nación, sos mi amiga. Muy hermoso verlo a Lula, y que esto nos sirva para pensar en lo que está pasando, ¿no? Porque, a ver, si alguien piensa que el presidente de Brasil, Lula da Silva, va a visitar una chorra, por ejemplo, les cuento que todo el cuerpo diplomático lo hubiera frenado. Va a visitar a una amiga y va a visitar a alguien que soportó todo lo que soportó Cristina. Y sobre todo lo peor, que es lo último, un juicio que no tiene ninguna posibilidad de ser un juicio justo dentro de un país democrático. Ninguna. Si quieren hacerle un juicio, que lo hagan, pero hagan un juicio. No esto. Esto no. Un juicio sí. Bueno, Lula y Cristina, Roberto de Pompeya, bueno, muchos mensajes. No los puedo leer todos, eso hay veces me da como pena no poder leer todos los mensajes, ¿no? Héctor de Martínez, que nos envía también una fotografía que después voy a tratar de descifrarla mínimamente. Pero lo que les cuento es que yo creo que lo leí por segunda vez, estoy casi seguro. Electrónica de Enzo Maqueira, que no hace tanto tiempo lo entrevisté por higiene sexual del soltero, creo, hablo de memoria, pero este libro, Electrónica, marcó una época, marcó un momento, bueno, sí, como todos los momentos en la historia, complejo, y donde lo que cuenta el amigo es de mucho desborde, de un enorme desborde, con un personaje, una mujer de unos 30 años, ¿no? Y un muchacho, un joven, que evidentemente ella desea, pero ya está, ya hablé. Enzo Maqueira, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Osvaldo. Gracias por esta invitación. No, por favor, ¿cómo vivís la reedición de Electrónica? Y creo que también reescribiste algo. Sí, bueno, primero con el asombro por el tiempo que transcurrió, ¿no? Lo rápido que pasa la vida, por supuesto. Después, en el momento previo a la reedición, cuando me ofrecieron desde la editorial española Dos Manos, que es una editorial independiente de Barcelona, me dijeron, che,
¿qué onda? ¿La podemos reeditar? ¿La queremos reeditar? Lo primero fue, bueno, ¿habrá envejecido el texto? ¿No habrá envejecido? Yo tenía la sospecha de que no tanto, porque seguía recibiendo mensajes de lectores, de lectoras que seguían leyendo el libro, la versión anterior. Digo, bueno, algo todavía resuena. Y era la gran decisión, ¿lo toco algo? ¿10 años después le meto mano o que salga como venía? Y mi primera idea fue decir al editor, vos ocupate, editalo, que yo no lo voy a mirar, porque si lo miro ya sé que voy a empezar a obsesionarme con la corrección. Soy discípulo de Liliana Hecker, ¿no? Esa idea de la primera versión es el mal necesario. Gran escritor y gran tallerista, dicen. Dicen que es una enorme tallerista. Y que te enseña eso, ¿no? El método de, bueno, a ver que esta oración parece que está bien, pero fíjate de nuevo. Bueno, obviamente 10 años después uno se lee, y claro, hay un montón de oraciones que pueden estar mucho mejor, porque en el medio pasó mucha más experiencia de mi parte de escritura, lecturas nuevas. Entonces era hasta dónde el editor le hace una primera pasada con algunos pequeños cambios de edición de editor, ¿no? Que tampoco se puede tomar muchas atribuciones. Y bueno, y digo, bueno, tengo que leer lo que me puso el editor. Bueno, no pasé en el segundo renglón y ya empecé a meter mano, ¿no? Y fue hasta dónde sí, hasta dónde no. Y fue, sobre todo, limpié bastante algunas repeticiones de palabras. Yo en su momento, cuando lo escribí, tenía la idea de que si reproducía muy fielmente el habla de las personas, iba a ser un libro fresco, joven, rebelde, etcétera. 10 años después me di cuenta de que podía hacer eso sin tener que molestar al lector diciendo 28.000 veces la palabra flash o dijo, ¿no? Y entonces digo, bueno, hay otras maneras de ser fluido, de ser joven, de ser rebelde, todo lo que yo quería, pero sin repetir la palabra. ¿Vos sentís que estás reproduciendo una época con electrónica? Una época, yo decía, mucho desborde, pero no es una palabra negativa, digo, mucha desmesura, ¿no? Sí, yo creo que tiene algo de época en el sentido de que transcurre como en dos tiempos. Por un lado los años 90, que es eso que una profesora universitaria que se enamora de un alumno de 18 años, se recuerda como la juventud perdida, ¿no? La juventud de los 90, donde empieza la movida electrónica, las fiestas electrónicas en Argentina. Por otro lado, ella ya está recordando y añorando ese momento donde era la reina de las noches electrónicas desde el comienzo de los 2000, ya en su crisis de los 30, cuando empieza a desprenderse de esa primera juventud. Entonces sí, hay algo de los 90, de la irrupción de la electrónica, de la política de los 90. Hay una conversación entre Natalia y su amigo en la cual están charlando. Dice, bueno, antes nos criaron diciendo que Estados Unidos era el mejor país del mundo, por ejemplo, y la pizza con champán, y ahora nos dicen que es la integración latinoamericana, que fue lo que pasó en los 2000, post-2001. Y me parece que es una de las razones por las cuales el libro sigue vigente, porque ahora otra vez podríamos tener dos personajes diciendo nos criaron diciendo que había que el amor vence al odio, y ahora estamos atravesando una etapa donde el odio nos persigue, ¿no? Claro que sí. Claro. Pensaba en el muchacho, el joven. En principio no quiere saber nada. En principio. Sí. ¿No? Y hay otro personaje que no es secundario, que es el ninja. Sí, que es el amigo del cual hablábamos recién. Claro, que acompaña muchísimo la acción. ¿Qué pensaste cuando construías esos dos personajes? Bueno, el del chico era un poco esta idea de que para una persona que está atravesando la crisis de los 30 y que cree que su juventud terminó, que de golpe un chico de 18 años te mire, se interese, te histerique, de alguna manera te busque, bueno, empieza a despertar fantasía, sobre todo en el caso de la profesora, que está en pareja además con un novio que ya está, esas relaciones que ya Gonzalo. Una relación oxidada que sin embargo mantiene, ¿no? La mantiene mientras vive la gran aventura por otro lado, pero es una aventura muy corta, porque claro, el chico de 18 años, para él es un juego pasajero, que quizás no quería que fuera tan lejos, que va más lejos de lo que le quiere, y bueno, después recula y no vamos a seguir contando porque es mucho. Te iba a decir, claro, estamos contando todo. Claro. No, pero en realidad eso ya el conflicto, viste, está planteado desde el principio, desde ahí, desde cuando recula, me parece. Como yo, evidentemente él se da cuenta que la leí, porque conozco todos los personajes, claro, me da ganas de saber, pero vos que estás escuchando radio o mirándonos por streaming, decís, pará, no me cuenten todo, están espoleando, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo sigo? Por ejemplo, la familia de ella es terrible, hay una situación terrible, no la contemos, pero hay un personaje que sería el padre. Pensemos simplemente una situación terrible. Pensemos en eso. ¿Por qué
incluís ese personaje? ¿Cómo se da el contraste entre la juventud y el esplendor de ella con esa familia? Yo quería marcar el deterioro de la juventud, que significa también el deterioro de la familia, ¿no? Los padres se ponen grandes, que se enferman, perder la repetición, también esta cosa, bueno, estamos todavía acá en casa, haciéndolo en la misma casa, con los mismos muebles, con los mismos adornos que ya no se corren del lugar, que ya no se modifica, ya no hay lugar para nada nuevo, ¿no? En un momento creo que el libro, en la novela, dice algo así como, la única que cambió, que está en otro lugar, es la profesora, es la hija. El padre ya no puede ir a ningún lado, la madre tampoco se va a mover de ahí, entonces es la única que avanza, y no está avanzando hacia adelante, hacia el futuro, sino él siente que está avanzando hacia atrás y está desmoronándose ella también. Creo que la incursión del padre, este padre que está pero no está, de alguna manera muestra eso, bueno, cómo pasó el tiempo y dejó jirones de lo que fue en un momento una familia, no sabemos si feliz, pero una familia conformada, que funcionaba, ¿no? Y el tema muy presente de la droga, ¿no? Del exceso, de la droga, quizás de cierto deseo de que cada instante sea un instante maravilloso, cosas que sabemos que es imposible, ¿no es cierto? Tiene que ver, me parece, con una cuestión de época, pero también con una cuestión cultural, ¿no? La cultura de la música electrónica viene de la mano de las diversidades sexuales, del respeto por las diversidades, por las identidades, pero también viene de la mano de los consumos que algunos pueden ser música, pueden ser experiencias, o sobre todo son experiencias que se adquieren a través de las drogas sintéticas, sobre todo del éxtasis. Y en particular el éxtasis con su promesa de sentir un amor universal, una empatía absoluta, donde todo está bien, y donde por algunos minutos, por un par de horas, tenemos la sensación de que alcanzamos la felicidad, que creo que es como la gran pregunta o el gran objetivo de la generación que está retratada en electrónica, y de varias generaciones, ¿no? Porque yo siempre decía en su momento a nuestros abuelos, el mandato de nuestros abuelos era, bueno, tenés que sobrevivir a la guerra, venir a Argentina y empezar de cero. El de nuestros padres, bueno, mi hijo el doctor, tiene que ser, ¿no? Claro. Una familia y un título. Y el nuestro es, ustedes tienen que ser felices, ¿no? Claro. El mío, yo tengo 40 y pico, pero también los que andan por los 30, o sea, son varias generaciones que fue, bueno, tenés todo para no tenés una guerra, ya tenés tus padres te dieron un lugar, una educación, bueno, sé feliz, viejo, dale, ¿por qué no sos feliz? Y estos personajes se encuentran ante eso, saben que tienen que ser felices, pero no entienden cómo, no les enseñaron cómo, y creen o caen en la idea de que es a través del consumo. El problema es que el imperativo de la felicidad te conduce a la infelicidad. La insatisfacción, o sea, que es frustración. Digo, la felicidad no existe como algo completo, existen momentos. Lo decía Freud, no yo. Digo, si pensás que existe la felicidad como algo perfecto, estamos en problemas, ¿no? Porque no existe. Claro, pero vivimos en una época en que, por un lado, los que fuimos criados con la televisión, me acordaba recién una poesía que era, la felicidad es una suma de buenos momentos, decía, ¿no? Y con el cine, con lo audiovisual, fuimos criados con la idea de esa, y vivieron felices y comieron perdices, ¿no? Llega el momento en que el chico consigue a la chica y listo, ya está, ya son felices. Y de alguna, inconscientemente, aunque todos sabemos que la felicidad es efímera, que no se puede lograr, de alguna manera estamos persiguiendo ese sueño Disney todavía, de que, bueno, en algún momento voy a ser feliz y ya está, y no me voy a hacer más preguntas y voy a estar satisfecho. Eso, sumáselo a esta época en la cual siempre queremos más, nunca te alcanza nada, y siempre ves que el otro tiene más, que puede ser que tiene más viaje, que tiene más plata, que tiene mejor novia, que tiene una persona más linda. Pero entonces, claro, estamos desesperados yendo detrás de algo que es inalcanzable, y bueno, en un momento hay que parar la pelota, ¿no? Pensaba en otro libro tuyo que me interesó mucho, me gustó mucho, Higiene sexual del soltero, que es todo un camino de la sexualidad, de un varón, ¿no? De un hombre. Yo creo que cambió mucho el mundo, ¿no? Cuando yo era adolescente, era todo tabú, no se sabía nada, la verdad es esa. Te hablo de bastantes años atrás, él es joven, ¿no? Yo te hablo de antes de Cristo. O sea, no se sabía exactamente. Pero el libro derrumba todos los mitos machistas que tanto daño nos hicieron. Como hombres, te digo, ¿no? Contame. Sí, mi objetivo con ese libro era aportar al debate que se estaba generando entonces sobre los feminismos, sobre el lugar de los hombres, esta cosa de, bueno, los hombres tenemos un montón de privilegios por nuestro género, por nuestra condición, estoy de acuerdo,
pero yo quería mostrar, bueno, esos privilegios qué costos tienen, ¿no? El costo es por ejemplo, vos te dicen, a la mujer le dicen, ustedes tienen que reprimir su sexualidad, y a nosotros era al contrario, tenés que ir y bajarte a todo lo que puedas. Y uno iba a cumplir con ese objetivo, felizmente, la primera vez, la segunda, y en un momento ya no es tan feliz. Y en un momento no sabes si lo haces porque tenés ganas, porque realmente sentís deseo, porque lo tenés que hacer, porque tenés que cumplir, porque hay una expectativa que tenés que satisfacer, porque viste en la película porno que tenés que hacerlo de determinada manera. Claro, además tenés que ser el macho Paredes, Juan Moreira tenés que ser, que era macho. Pero fíjate vos, Juan Moreira lo toma el teatro, lo toma Esmajo, me acuerdo, en Polvareda en lo Ojo, y lo hace con otra orientación sexual a Moreira. Es decir, lo interesante de rever esto. O Martín Coan en Los Cautivos toma la historia de Cruz y Martín Fierro como un amor homosexual. Exacto. O sea, es interesante, ¿no? De construir el mito del macho, yo soy el más macho de la cuadra, ¿no? Bueno, la novela un poco va también en esa dirección, es el recorrido entre que es un nene y le ponen su corbatita azul y lo ahorcan y dice, ahora tenés que jugar al fútbol, ser deportista, estar con muchas mujeres y no mostrar tus emociones, sobre todo las que te demuestran frágil. Sí, la rabia, ¿no? Yo ahora lo veo, este engendro que tenemos de presidente es un ejemplo típico, clásico, ¿no? Un tipo que evidentemente tiene muchos problemas con su sexualidad, entonces todo el tiempo va por ese lado con sus referencias, que exagera el odio y la rabia y el enojo, y lo sigue mucha gente por ese mismo motivo. Bueno, son mandatos de masculinidad, y no es raro que aparezcan ahora como reacción al movimiento feminista, que por supuesto que fue necesario, imprescindible. Claro. Bueno, ahora viene el vuelto, como te dicen, y hay que hacerle frente. Pasó lo mismo con Bolsonaro. Exacto. Me acuerdo en Brasil, la ministra de no sé qué decía, bueno, qué suerte que ahora los varones se van a vestir de celeste y las nenas de rosa. Yo no podía creer que alguien dijera eso. Sí, qué necesidad, ¿no? ¿Por qué están tan desesperados por encorsetarlo todo? A mí solo me queda pensar que, bueno, están tan desesperados por acomodarlo todo porque en realidad están muy desacomodados ellos por dentro y no se animan y tienen envidia de la gente que sí se anima a ser libre, al libre realmente. Porque, como Ninja. Exacto, y todos los personajes electrónicos, porque todos un poco están buscando, me parece, además de buscar la felicidad, es buscar un nuevo lugar en esta sociedad que vivimos, ¿no? Ya no es, bueno, voy a ser madre, voy a tener hijos, voy a sentar cabeza. Ya es otra cosa, ¿no? Quiero algo más. ¿Liliana Hecker fue tu maestra? Sí, fui al taller de ella durante unos años. ¿Y te aceptó? Sí. Porque no aceptaba a cualquiera. Bueno, hice una entrevista previa donde charlábamos. Yo además soy muy cortasariano, y te acordás que ella tuvo una polémica con Cortázar. Claro, famosa polémica porque Cortázar vivía afuera. Y ella y aparte criticaba a Rayuela. Y yo la verdad que cuando la fui a ver sabía que era una gran maestra, pero la fui a ver con un poco de resquemor porque te metiste con mi amigo Julio. Con Julio. Julio. Y se lo dije, y ella me dijo, no, pero si Julio era muy amigo, y me explicó todo. Y dije, bueno, está bien, te voy a perdonar, Liliana. Y la verdad que muy agradecido con todo lo que... Aparte ella me presentó justamente esta nueva edición de Electrónica, lo presentamos en la feria con ella y con Claudia Piñeiro, así que imagínate qué mejor para mí. Mirá, que con Liliana y con Claudia. Con dos grandes maestras. Claudia la verdad que también una referente de cómo es ser escritor hoy, ¿no? Me parece los compromisos que ella tiene con la sociedad, con las causas nobles, me parece que... Lo mismo Liliana en su época también, bueno, y ahora también lo mantiene. ¿Das talleres de escritura? Yo sí doy talleres, más que talleres, encuentros individuales donde vamos trabajando obra, compartiendo, acompañando, asesorando. Pero presenciales. Alguno que otro tengo de afuera que es online, prefiero presencial, pero porque alguien estaba buscando un taller y me preguntaba a mí, entonces le di una lista de talleres. Mirá. ¿Y qué me cuenta? No, son todos por Zoom. Gente amiga, que conozco, todos por Zoom. Pregunto, ¿por qué por Zoom? Es una pregunta, son amigos míos, escritores muy buenos. ¿Por qué por Zoom? ¿No pueden ser presenciales? ¿No podemos vernos la cara, cuerpo a cuerpo? Si no le gusta lo que escribí, que me pongo colorado o me pongo verde. Sí, ¿no? Aparte se genera, me parece, como otra atmósfera, sobre todo yo que hago encuentros individuales. O sea, uno viene, por ejemplo, con un libro de terror y tiene toda su onda de terror, y bueno, yo me meto un poco en esa atmósfera y lo acompañás. Por Zoom es muy difícil, es muy impersonal. Pero bueno, hay gente que le gusta ver taller en pijama, me parece. Yo entiendo, yo entiendo, si vos tenés un trabajo, no sé, en México, y estás en la Argentina, me parece fantástico, el Zoom es maravilloso. Ahora, si es gente de aquí, ¿por qué no? Sí, tal cual. Próxima novela. Tengo una ahí muy
que tiene que ver con la política, que hace como 15 años que la estoy escribiendo. No. Sí, la vengo arrastrando desde el conflicto con el campo. Pero te cambió todo la política. Exacto, ¿qué me pasó? La hice muy sobre la coyuntura, tuve que cambiar 18.000 veces hasta que decidí la típica, hacer una distopía retrofuturista y ya está, ya no me preocupo más por lo que pasa en este país. Mira, hoy hice un editorial hablando de arte, pero hablando de justicia y bienestar vinculado a la política. Ni justicia ni bienestar. Estamos viviendo un momento que no hay ni justicia ni bienestar. Y esa es la columna vertebral de la política. Justicia y bienestar. Bueno, ninguna de las dos cosas. No hay ni gas ni rutas. Así que no, ni gas, ni ruta, ni agua. En Lugano no hay agua. Me cuentan que en Lanús tampoco. Bueno, cuando el Estado no está, pasa todo esto. Maestro, hay que leer electrónica. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y si usted lo dice, Osvaldo, la verdad que no lo voy a negar. Enzo Maqueira, excelente, léela, le publicó 2 manos. Lee electrónica y también lee La higiene sexual de soltero, que a mí me gustó mucho, me rompió la cabeza bastante. Pero lee electrónica, por favor. Primero electrónica, después la otra. Pero lea Maqueira, dale. Esto es El Refugio, ya volvemos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Hasta la medianoche, Osvaldo Quiroga te acompaña en un viaje cultural, teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio.
Bueno, no puedo leer todos los mensajes, pero Mario de Mataderos, Osvaldo Quiroga y equipo, buenas noches. Qué bueno escuchar a Carlos Ulanowski. Lo escuché mucho tiempo, esas entrevistas con tiempo, relajadas, que las disfruté mucho, tiene una extensa carrera, pero lo escuchaba mucho los sábados, creo, al mediodía. Claro, en la reunión Cumbre, una vez me invitó a la reunión Cumbre, era un programa hermoso, en las 7:50 estaba, sí. Realmente un profesional admirable, escuchándolo mantiene 100% su frescura, muchas gracias, un gran abrazo, Mario de Mataderos. Perfecto. Hace un tiempo vi Cocinando con Elisa. Me impactó la obra, pero más me impactaron las excelentes actuaciones, porque el teatro sin actores, no. Puedes hacer Shakespeare, puedes hacer Samuel Beckett, si no sos un muy buen actor, una muy buena actriz, se cae todo. Porque el teatro es el teatro de los cuerpos de los actores que se encuentran con otros cuerpos que son los de los espectadores. Pero eso es el teatro, no otra cosa. Y me encontré, lo voy a pronunciar mal, porque siempre lo pronuncio mal, que es Luciana Procaccini. Sí, muy bien, lo dije bien. Bien italiano. Bien, Procaccini. Y Gabriela Villalongo, y Luciana Procaccini. Son las dos protagonistas absolutas de Cocinando con Elisa. ¿En qué teatro está ahora? Ahora reestrenamos este sábado en el Teatro Ítaca a las 20:30. Estamos muy felices de estar en el Teatro Ítaca. Nosotras ya actuamos en ese teatro con otra obra y realmente es un espacio hermoso y que nos reciben de una manera muy cálida. ¿Es verdad lo que dice Gabriela? Ay, sí. Complejo Ítaca es... las personas que están a cargo del teatro tienen una vida dedicada al teatro, más... son actores, actrices, y tienen un compromiso con los actores y las actrices que estrenan. Se traduce en el cuidado del lugar, en la bienvenida. Hay un ramo de flores cuando estrenás, con una tarjeta en donde te desean lo mejor para la temporada. Realmente es una maravilla, un teatro muy acogedor. Bueno, como estás hablando, vas a seguir hablando. Vos sos la mala. Ella es muy buena, mira el rostro que tiene, es una santa. Sí. Pero vos sos una cocinera muy exigente. Sí, Nicole. Contá. Nicole es la cocinera avesada de la casona de campo, de unos patrones. Nicole cocina francesa y tiene, en esta relación de poder, entrena a Elisa para que cocine, para que se quede cocinando cuando ella se vaya de vacaciones. No cuentes todo. No. Pero también, en fin, a lo largo de la obra se descubre que no es ni tan francesa ni tan cocinera. No, ni tan Nicole tampoco. Ni tan Nicole, pero no cuentes, todo no lo cuentes. Y vos, cambio el tono. Y Elisa llega a esta cocina, en realidad a esta estancia, buscando al padre de su hijo. Y empieza a trabajar en una cocina donde, en vez de encontrar a una compañera que la ayude, que le enseñe, encuentra maltrato, porque Nicole, en realidad, si bien es de su propia clase, las dos pertenecen a la misma clase social, pero Nicole se identifica con la clase de los patrones, de Madame y Monsieur. Y al identificarse con esa clase que no es la suya, lo que hace es maltratar y violentar a Elisa. Y Elisa tiene que sufrir estos maltratos. No vamos a adelantar, pero por suerte en algún momento intenta rebelarse y me parece que eso es lo interesante de este personaje. Ahora, la obra se ha convertido como en un clásico, me parece. Sí, hace muchos años tuvo mucho éxito la obra, es de Lucía Laragione. Bueno, mi personaje lo hacía Norma Pons. Norma Pons, en el Teatro del Pueblo, el viejo Teatro del Pueblo, ahí en el subsuelo. Exacto. Norma Pons, yo la vi. Y el personaje de Elisa lo hacía Ana Llovino. Sí. Me acuerdo perfecto. Ana Llovino vino a las funciones, de hecho estuvo en una mesa de debate que hicimos en el Celsit cuando cumplíamos un número de funciones que creo que era 50 funciones. Así que la vio, le gustó mucho, nos contaba que le había costado acceder a ver otra versión que la que ella había protagonizado, toda una experiencia para Ana Llovino ver la obra ahora, ¿no? Pero le gustó mucho. ¿Le gustó mucho? Sí, le gustó mucho. Ahora, pensaba en
en la dinámica que ustedes tienen juntas, porque la pregunta sería, ¿por qué están haciendo otra obra en Andamio 90 juntas? Sí, estamos haciendo El Grito y el Silencio. Que la vi. Todos los viernes a las 20:30 horas en el Teatro Andamio 90. Le hubiera gustado mucho a Osvaldo Bayer ver esa obra. Mi amigo Osvaldo Bayer le hubiera fascinado esa obra. Porque, bueno, trata Roca como corresponde tratar a Roca, ¿no? En fin, que no corresponde tratarlo demasiado bien, me parece. Exacto, sobre Julio Argentino Roca y aspectos que no son tan conocidos sobre Roca en relación a las mujeres de Roca, a Ignacia Robles, mujer que raptó o también la familia de Ignacia Robles la entregó, porque en ese momento las familias, para posicionarse mejor socialmente, entregaban de alguna manera a sus hijas. 14 años tenía Ignacia Robles, y de ese rapto pasó una semana con ella, en una relación absolutamente abusiva, nace Carmen Robles, que nunca llevó el apellido Roca. Pero, ¿por qué trabajaron juntas en las dos obras? ¿Es una decisión de ustedes? En realidad, esta es la tercera obra que hacemos juntas, consecutivamente, porque queremos contar que con Gabriela nos conocemos del año 2011. En ese momento nos había llamado Alfredo Martín para trabajar en una obra que era una adaptación de Gombrowicz, Detrás de la Forma, una obra con la que viajamos a Polonia, a un festival. Después no volvimos a trabajar juntas, si bien tuvimos relación y nos veíamos, hasta que surgió Cocinando con Elisa, que Cocinando con Elisa surgió en pandemia. Estábamos caminando por Parque Chacabuco, yo había leído Cocinando con Elisa cuando recién empecé a estudiar teatro, y era una obra que me encantó cuando la leí, y dije, en algún momento quiero hacer esta obra. Entonces, en pandemia, que no estaban los grupos tan numerosos, los elencos tan numerosos, le digo a Gabriela, ¿qué te parece si hacemos Cocinando con Elisa? Gabriela se súper entusiasmó, después se entusiasmó Mariana Giovine, y así surgió Cocinando con Elisa. Por Zoom. Empezamos nos nombremos a la autora, ¿no? Lucía Larragione, exactamente, de Lucía Larragione. Después nos llamó Alfredo Martín para hacer Pájaros que nidan en cualquier parte, de Miriam Russo. Y después nos llamó, que nos vio en Cocinando con Elisa, nos llamó Fabi Maneiro para la obra que estamos haciendo ahora, El Grito y el Silencio, de Selva Palomino. Impresionante, porque la verdad que actúan muy bien las dos. Entonces es una buena idea esa unión, ¿no? Muchas gracias. Unión que son muy buenas actrices, intensas, ¿no? Porque las dos obras son intensas, me parece. Las dos son intensas, exactamente. En tu caso, vos me acuerdo que no vivías en Capital. Yo soy de Tres Arroyos. Tres Arroyos, sí. Cuando terminé la secundaria me vine a Buenos Aires. De muy chiquita dije que quería estudiar teatro. Mi familia creía que se me iba a pasar esta locura. No se me pasó, por suerte. Y cuando terminé quinto año me vine a Buenos Aires a estudiar teatro, y desde ahí ya me quedé acá en esta ciudad. ¿Y con quién? Empecé estudiando sobre todo mis formaciones de Andamio 90. Yo ahí hice la parte me recibí de actriz y de profesora de teatro. Y después estuve estudiando con Aleso también. Todo un camino. Todo un camino. Háblame algo de tu camino. Yo nací en Ensenada, soy muy fan de mi lugar de origen. Y cerca de La Plata. Cerca de La Plata, cerca de Berisso. Y estudié teatro en La Plata primero, aunque estaba haciendo una carrera universitaria. La cursé toda, pero la terminé dejando porque mi pasión es esto. Siempre deseé ser actriz. Y actuaste mucho. ¿Actuaste mucho? Sí, actué mucho. De hecho, estaba haciendo otra obra hace poco, Vestido de Mujer, y estoy dirigiendo también Saverio el Cruel, de Roberto Art, los domingos en el Teatro Payró, hace ya 2 temporadas. Qué obra, ¿no? El Mantequero Saverio. El Mantequero Saverio. Estamos muy felices Conmigo, hablar de teatro, yo puedo estar hasta las 7 de la mañana. Y sí, nosotras también. La obra de Roberto Art debe ser de las mejores, si no es la mejor. Ay, ¿no? sí, es hermosísimo. Saverio el Cruel, ¿no? Como el mantequero, bueno, termina bastante mal, ¿no? Digo, es difícil engañar a Susana, ¿no? Exactamente. Es complejo el tema, muy apasionante la obra. Una obra con tantas puertas por donde entrarle y pensarla, y muy resonante
con nuestra actualidad también. Yo me empecé a formar en La Plata con un profesor que tenía mucho éxito, un lugar que albergaba mucha gente que quería dedicarse al arte, se llamaba Carlos Lagos, y después estudié en Buenos Aires con Carlos Gandolfo, con Alberto Ure, con Beatriz Matar. Bueno, no te privaste de nada. No, la verdad que no. Alberto Ure, Beatriz Matar, Sí, todos sí. grandes maestros. O sea que Tres Arroyos es un lugar de talentos. Yo trabajé mucho con Lucas Petersen en la radio, hacíamos El Refugio juntos. Y escribe libros que son muy buenos, la verdad que son muy buenos. Hace poco descubrí una apuesta de Tres Arroyos, que no tengo el nombre en la memoria porque me cruzó, me dio unos libros maravillosos, los leí y ahora no me acuerdo el nombre porque lo leí, ¿no? Pero digo, Tres Arroyos viene bien. Yo no conozco Tres Arroyos, pero viene bien. Tres Arroyos es una ciudad que queda en el sur de la provincia de Buenos Aires, que por suerte ahora está teniendo bastante movimiento cultural. Y bueno, y mucha de la gente que empezamos estudiando en Tres Arroyos, yo empecé a estudiar en el Centro Cultural de Tres Arroyos, nos vinimos a Buenos Aires, o sea, hay mucha gente de Tres Arroyos acá en Buenos Aires. Es verdad, ¿y vas a Tres Arroyos cada tanto? No. Sí, voy sobre todo en el verano, porque durante el año, digamos, mi actividad teatral, yo también doy clases de teatro, mi actividad docente me lo impide. Así que aprovecho en el verano como a descansar un poquito. Es una ciudad con un movimiento... Te están escuchando en Tres Arroyos. Me están escuchando en Tres Arroyos, entonces un beso grande a toda la gente de Tres Arroyos, un saludo enorme. Porque la otra vez me mandaron un mensaje de Tres Arroyos de esta poeta que no tengo el nombre ahora, o sea que te están escuchando. Bueno, ahora tienen que pasar el chivo bien. Sí. Cocinando con Elisa. Cocinando con Elisa se reestrena en su 4ª temporada el día sábado, 20-30 horas en el Complejo Teatral Ítaca. Este sábado. 20-30 próximo horas en Ítaca. Que queda a metros de Medrano, queda en la calle Humahuaca. Exacto. Humahuaca 4027. Muy bien, 4027, exactamente. Y a metros de Medrano, puedes dejar el auto en Medrano si vas en auto, tenés el subte, te bajás en la estación Medrano, ¿no es cierto? Exacto. Es un chivo completo, ¿te das Muy cuenta? completo, muy completo. Con guía y todo. Ahora la otra obra. La otra obra, El Grito y el Silencio, de Selva Palomino, con dirección de Fabi Maneiro, en la que actuamos con mi compañera Gabriela Villalonga. Va los viernes a las 20-30 horas en el Teatro Andamio 90. Paraná 660. Muy bien, 660, perfecto. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias a vos, Osvaldo, muchas gracias. Esto es El Refugio, enseguida volvemos, hay muchos mensajes, vamos a tener bastantes mensajes, no podemos todos. Enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La expansión del universo no terminó. Big Bang, un teatro de la mente con Marcelo Figueras. Los viernes a las 23, Big Bang. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado.
y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Desde cada rincón del país, hasta el pulso de las grandes ciudades, el refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. María Teresa de Belgrano dice: gracias a la alarma del celu no dejo de escucharte los jueves. Qué bueno con Ula, dice María Teresa Belgrano. Gracias, María Teresa. Otro mensaje: si sortean libro me postulo como aspirante. Amo a Carlitos. Soy Vivi de Lugano y nos manda saludos. Vivi, si pudieras venir ahora mismo te regalo el libro, pero no, de Lugano hasta acá no llegás. Pero siempre que quieres un libro, un día que quieras, pasá a esta hora y te regalamos el libro que tengamos arriba de la mesa, te lo prometo. Saludos a Dos Potencias, dice. Abrazos, Irene. Dos Potencias se refiere a Ula y a mí, o sea, a Ula, no a mí. Pero bueno, dice saludos a Dos Potentes, a Dos Potencias. Abrazos, Irene. Me hace acordar de las Dos Potencias se saludan, ¿se acuerdan? Que eran Perón y Gatica. Bueno, y me mandan otros mensajes por escrito, pero no lo puedo leer ahora porque este es muy largo, por ejemplo, ¿eh? No tengo el nombre, pero es largo. 23:20, nos vamos al cine, ¿es correcto lo que estoy diciendo? Vamos al cine, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? Yo tengo que seguir mejor esta grilla, porque reconozco que me pierdo, ¿no? Vamos al Festival de Cine de Oberá, con Ulises Rodríguez. Ulises, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Estás en Oberá? ¿Estás Buenas acá? noches. ¿Dónde estás? No, estoy acá, estoy en Buenos Aires para hablar del Festival de Cine de Oberá, que ha extendido la convocatoria por una semana más, por unos días más, hasta el 15 de julio, para presentar producciones. Es un festival que originalmente nació como un festival de cortometrajes, y para ubicarnos un poco en el mapa, Oberá es provincia de Misiones. Claro. Oberá es tierra de yerba mate y tierra de muchos teales, o sea, es una zona más que nada rural, ¿sí? Tierra colorada rural. Digo porque no es un lugar donde quizás uno se pueda imaginar. La alfombra roja en Oberá está hecha de tierra. De tierra colorada. Claro, es tierra colorada, Misiones. Exactamente. ¿No? Y eso es de lo más rico que tiene este festival. Pero vamos a hacer una cosa. Antes de que yo hable un poquito más del festival, me gustaría que la coordinadora del festival, que se llama Ingrid Carson, nos cuente un poco de cómo es esto de la extensión de la convocatoria y un poco del espíritu de este festival de cine. A ver. Desde el Festival Internacional de Cine Oberá en Cortos, les invitamos a participar en los certámenes competitivos Entre Fronteras, que abarca el sur de Brasil, noreste argentino, Paraguay y Uruguay, y el certamen internacional, que entraría desde cualquier parte del mundo, incluido Argentina en su totalidad. En el Entre Fronteras hay competencias de largos, cortos y cortos universitarios, y el internacional es de cortos. Pero además les invitamos a participar enviando sus materiales para la muestra no competitiva de infancias latinoamericanas. Así que si producen contenido para infancias desde Latinoamérica, esta es una buena oportunidad para que se pueda visualizar ese contenido. Pueden visitar la página oberaencortos.ar y allí encontrarán las bases y condiciones de cada convocatoria. Les recuerdo que el Oberá en Cortos es un festival internacional de cine que promueve la identidad y la diversidad cultural, entendiéndolas como construcciones permanentes que representan las miradas locales sobre la existencia y el hacer humanos. El festival se celebra del 6 al 11 de octubre. Allí nos encontramos para ver cine, debatir sobre el cine y el quehacer cultural, capacitarnos y festejar la cultura en su diversidad.
Ahora, si no fuera por vos, Ulises, sinceramente no tenemos información de esto. Es increíble, ¿no? Que los diarios, que no nos ocupemos del tema, ¿no? Me parece que es la primera vez que me ocurre de desconocer todos estos festivales que están circulando todos los años. Es raro eso, ¿no? Bueno, escuchaste que se celebra la 22ª Por eso me quedo mudo. No Digo, sé qué decir. no es la primera, segunda. Pero te pregunto, ¿por qué los medios, me incluyo, ¿por qué no nos ocupamos? Porque, a ver, yo te podría decir por qué no me ocupé yo, por ignorancia. Yo por ignorancia. Yo tengo respuesta para eso. Sí. Porque, los medios de Buenos Aires tienen una mirada totalmente enfocada a lo que pasa en Buenos Aires y un poquito más ahí, y no mucho más. Las provincias existen cuando hay o un triple crimen o cuando ocurre algo, una catástrofe. Si no, no se mira a ver lo que pasa en las provincias. Y no me gusta decir el interior, en las provincias de nuestra querida Argentina. No se mira lo que pasa. Y la cultura que importa, parece que la cultura que interesa es lo que pasa en Buenos Aires, ¿sí? Y todo lo que sucede. Un estreno de cine se considera estreno de cine nacional cuando se estrena en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Entonces, ¿que no vale un estreno de cine si la película es jujeña y se estrena en Jujuy? ¿No es nacional? ¿Que no está dentro del territorio nacional? ¿Qué está dentro del territorio Sembrar cine en Oberá y la región no es un proceso corto, más bien es un trabajo largo. Por eso, en esta edición 22, nos quedamos cortos y sumamos largos. Oberá en Cortos, Festival Internacional de Cine, por la identidad y diversidad cultural. Como la M530, ¿sí? Que tiene alcance nacional, tenga un espacio y dé un lugar para hablar de esto, digamos, ¿sí? Es buenísimo. Y es buenísimo poder mirar, como digo, más allá. Y el festival, además, abarca, como lo acaba de decir Ingrid Carlson, abarca Paraguay y Brasil, porque está en una zona fronteriza. ¿Y ahí te encontrás con películas que tienen que ver con la zona, por ejemplo? Exactamente. Además de que vos ves producciones de Chaco, Formosa, de todo el NEA, ¿no? Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, también te encontrás con producciones de Paraguay y del sur de Brasil, porque es parte misma de la cultura y la idiosincrasia de esa región, o una región donde es muy normal escuchar a mucha gente hablar el portuñol, por ejemplo. Algo de lo que a nosotros nos parece como una rareza absoluta, ¿no? Pero bueno... ¿De qué día va? Se realiza del 6 al 11 de octubre, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad de avisar, como quien dice, con el parlante a todos, decirle, miren que la inscripción para este festival, que además a partir de este año incluye largometrajes latinoamericanos, y cuando dice latinoamericanos está hablando de Argentina inclusive, digo, no es que está mirando solo para afuera, para que quien pueda estar escuchando y sea o tenga un amigo que haya realizado un largometraje, incluso un cortometraje, obvio, porque es de cortos principalmente, pueda enterarse y mandar la producción, ya que además está enfocado a las infancias, entonces en esta edición particularmente. Entonces, cualquier tipo de película, ¿no? Ya sea corto o largo. Hace 22 años nos propusimos un desafío a largo plazo. Abrir espacios que a partir de la producción y exhibición audiovisual promuevan la pluralidad, la diversidad y las identidades. Sembrar cine en Oberá y la región no es un proceso corto, más bien es un trabajo largo. Por eso, en esta edición 22, nos quedamos cortos y sumamos largos. Oberá en Cortos, Festival Internacional de Cine, por la identidad y diversidad cultural. Para poder charlar de estas cosas que me parecen fundamentales poder comunicar. Es Ulises Rodríguez, muchas gracias. Tenemos ya en pista un bandoneonista estupendo, que es Franco Bruscini, que se presenta el viernes 11 de julio a las 8 de la noche en el Auditorio Abuelas de Plaza de Mayo del Centro Cultural Rojas, que es Corrientes 2038. En instantes lo vamos a escuchar aquí en vivo a Franco Bruscini y por supuesto estamos recomendando, claro está,
el espectáculo, que es el viernes 11 de julio, o sea, ya. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, ya está nuestro bandoneonista de hoy, ya está en el estudio. Estamos con un problema de tiempo, pero no nos podemos perder la columna de Larisa Rivarola. Así que, hola Larisa, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Y laburando, ¿viste? Vos estás arropada en el calor del hogar y acá con este personaje Dani Franco estamos con frío, pero bien, bien. No, te escucho. Bueno, bien. Con frío, pero bien. Con ganas de recomendar un espectáculo llamado Estoy acá sin fin, de Leticia Coronel. Leticia Coronel es directora, dramaturga, docente y madre. Por eso vamos a recomendar su obra. La obra, esta es su primera obra, ganó el premio Germán Rosenmacher de Nueva Dramaturgia en 2023. El texto está publicado por Eudeva, además, lo cual es muy interesante. Y reestrena en el Galpón de Guevara el viernes 18 de julio a las 20. Para ser sintética, hay algo muy interesante de la obra que toca el tema de la maternidad y que parte de la siguiente anécdota. Cuenta la autora que la idea de la obra es que ella quería compartir algo con su hija. Incluso quería actuar con ella. Y cuando empiezan el proyecto de ensayos, el deseo de la madre se frustra porque la hija desiste del proyecto. De hecho, no quiere saber absolutamente nada con el teatro. Y este inicio, para mí, es anecdótico, ¿no? Pero es un ejemplo muy interesante, una buena manera de abordar la maternidad, pensando en el mandato social, en el deseo de la madre y el deseo que irrumpe, que es el de la hija. Ese rechazo de la hija, además, que hizo que ese plan inicial se modifique y bueno, la obra que ve está protagonizada por la directora y 5 intérpretes que son actrices y bailarinas. La obra es muy performática. O sea, vos la viste ya. Sí, tiene una estructura, reestrena la obra. Reestrena. Va a ser su segunda temporada. La obra tiene una estructura, para mí, muy ilustrativa en relación con la maternidad, porque hay algo, por eso digo que es performática, hay algo que uno ve del trabajo que está como en proceso. Hay algo de obra y de ensayo al mismo tiempo, de prueba y de error. Hay como una ausencia de los límites de la obra, lo biográfico, la ficción, que me parece que es muy ilustrativo también de lo que tiene que ver con el deseo en la maternidad, ya sea por la positiva o el deseo de no transitar la maternidad también, ¿no? Digo, irradia muchísimas preguntas
hay además múltiples madres, hay múltiples hijas. Eso me parece también como muy representativo. ¿En el espacio escénico hay múltiples madres y múltiples hijas? Exacto, claro, son 5 intérpretes que actúan, que bailan, que interactúan además con la directora desde la extraescena, pero que está ahí al lado de la platea. O sea, hay algo que abre, me parece, la obra en ese sentido, incluso con la temporalidad del título, ese estoy acá sin fin, que es algo para mí tan inabarcable justamente como esa idea de maternar o no maternar, de ser madre, de no serlo, cosa que además está en agenda, pero en la agenda conservadora, que están muy preocupados por la baja de natalidad, ¿no?, en la Argentina y en el mundo. Es verdad. Con lo cual me parecía además también muy actual la discusión que plantea, más allá de la anécdota de ese inicio y de esa distancia entre la madre y la hija, entre lo que quiere una y lo que quiere la otra. Y me parece interesante también pensando porque hay actrices que refieren incluso que no son madres, pero que siendo hijas también entras en ese universo. Larisa, es en el Galpón de Guevara. Reestrena el Galpón de Guevara 326 a partir del viernes 18 de julio a las 20 horas. Te mando un abrazo, perdón que no tengo más tiempo, perdón. Un abrazo. Un abrazo. Chau. Larisa Rivarola, Osvaldo, excelente como siempre tu programa, escucharte nos alegra. Impecable la intervención de Ulises Rodríguez, muy interesante la cobertura que hace en materia de cine. Una genia también, Larisa. Muchos cariños, Romina y Pablo. ¿Qué tal, Romina y Pablo, Muy interesante la cobertura que hace en materia de cine, una genia también, Larisa, mucho cariño, Romina y Pablo. Maestro, ¿cómo anda Franco Bruschini? Así es. Bien italiano. Así es. Yo le decía fuera del aire, los que tienen streaming, la envidia que me da el pelo que tiene, viejo, yo no puedo hacer medio flequillo. Mira, maestro, yo ya dije que tocan el 11 de julio, 8 de la noche, Auditorio Abuelos de Plaza de Mayo, ¿correcto? Así es. ¿Y dónde está el bandoneón? Acá está. Lo tengo maravilloso, acá. Tomalo. Bueno. Tomalo mientras lo busca. Yo repito, 11 de julio, 20 horas, Auditorio Abuelos de Plaza de Mayo, que es en Corrientes 2038, claro. Entradas a la venta por www.rojas.uva.ar y seguramente en boletería también. Hacen un repertorio muy interesante por lo que pude leer. El repertorio es principalmente música original, o sea, música que en este caso escribo yo. Las músicas que son, digamos, de los tangos tradicionales, por así decir, son muy pocos, como para hacer un poco una especie de biografía breve de lo que es la trayectoria del grupo, que ya hace 2 años que está transitando, que ando transitando ya con este grupo, con este cuarteto, y que ha tenido sus cambios, ¿no? Hace poquito salió el primer disco, que es un poco el reflejo de la primera búsqueda del grupo. El grupo se conformaba con lo que es un cuarteto típico de tango: bandoneón, piano, contrabajo y violín, ¿no? Así está en el disco, que se llama Paisaje de Buenos Aires, que está en las plataformas digitales. Y después me lo seguís contando, porque yo quiero que toques. Ok. Dale, por favor, porque si termina el programa y no tocaste, me muero. Ok. Bueno, adelante, maestro Franco Bruschini, después nos termina de contar la historia, pero lo bueno es escucharlo en este momento, en la radio, con este frío que debe ser en la calle, escucharlo, bueno, dormir con un bandoneón. El bandoneón es un instrumento maravilloso. Pero no voy a tocar tango. Toca lo que quieras, lo que te dé la gana. Dale.
Hermosísimo, hermosísimo. Mira, te está escuchando Raúl en Córdoba, Buenas noches, Osvaldo, otro jueves escuchando y disfrutando tu programa. Gracias, Raúl de Córdoba. ¿Qué tocaste? Skylark. Un estándar muy, muy lindo, que siempre me gustó mucho, así como místico. Y bueno, nada, y siempre es interesante tocar esas cosas en el bandoneón. ¿Cómo aprendiste a tocar semejante instrumento? Y convengamos que fue un instrumento que siempre estuvo en mi casa, porque yo vengo de familia de músicos, mi papá es bandoneonista, y fue algo, digamos, como muy, vos lo veías muy cotidiano. Lo veías a tu viejo tocando. Yo lo veía a mi viejo tocando, y un poco el responsable de que estudie el bandoneón y que me decida hacer las cosas que hago ahora, un poco no, en su totalidad el responsable es Piazzolla, digamos, ¿no? Nada menos. Sí, es él. Y bueno, yo cuando vi a esa imagen que era él, ¿no? Tocando así, es como que yo ya jugaba a ser él, digamos, ¿no? Desde muy chico. Y bueno, y tuve el deseo siempre de querer estudiar bandoneón, y bueno, y justamente estudié el bandoneón con mi maestro de bandoneón, fue mi papá, justamente. Así que... Qué lindo. Sí. Qué lindo eso. ¿Y ahora te escucha tu papá? Me escucha y tenemos proyectos juntos, porque yo tengo el cuarteto, pero también con él tenemos otros proyectos, digamos, en los cuales, bueno, él también es compositor y arreglador, y tiene él su conjunto en el cual yo integro como segundo bandoneón, pero también como codirectores tenemos también nuestros proyectos que ambos colaboramos como... ¿Y tocan Piazzolla? ¿Tocás Piazzolla?
No, tratamos de no. Mirá, los proyectos que tenemos con mi papá son dos. Uno es un dúo que se llama Dúo Bruschini, que hay un disco que sacamos hace un par de años que está disponible, que se llama El Arrugao. Lo que hacemos es música original y tangos, ¿no? Pero en solos de bandoneón, así como toqué yo ahora, o dúos, ¿no? Y después el otro proyecto, que es un proyecto muchísimo más experimental, más de la línea quizás del cuarteto, y que es mucho más reciente, se llama La Nueva Raza, que somos nosotros dos con los bandoneones, más batería, bajo eléctrico y guitarra eléctrica. Está más apelado una orquesta. Claro, una banda, digamos. Una banda. Y el 11 de julio, ¿con qué se va a encontrar quien vaya a escucharlo? La gente se va a encontrar con el cuarteto, que está integrado por Luca Giangualani en piano y Rhodes, Santiago D'Adamo en contrabajo, Felipe Rodríguez en guitarra eléctrica. Lo que van a escuchar va a ser parte de lo que es el disco que está en las plataformas, Paisaje de Buenos Aires, y música nueva. Y voy a decir algo importante, porque ese día es una fecha muy importante para mí, porque el 11 de julio es el Día Nacional del Bandoneón, es el cumpleaños del Gordo Pichuco. Ah, mira, no sabía. Vamos a estar tocando dentro del ciclo Rock Jazz, dentro del Rojas, lo cual también a mí me resulta muy, muy importante que los circuitos de jazz empiecen a incorporar una música como la que hago yo, que busca un poco coquetear con el lenguaje del jazz y mezclarse con esa música, pero es una fecha muy importante porque justamente es el Día del Bandoneón, es el cumpleaños del Gordo Pichuco, y nada más y nada menos que para celebrarlo voy a estar tocando con el bandoneón del Gordo. No, ¿cómo? ¿Y dónde está ese bandoneón? Ese bandoneón está dentro de lo que es la Academia Nacional del Tango y lo mueve Francisco Torné, que es el sobrino nieto, digamos. Y bueno, yo solicité, miren, yo los conozco hace mucho y me han escuchado, y bueno, me van a facilitar para esa oportunidad algunos temas, los voy a tocar con el bandoneón de Gordo. Qué impresionante para vos, ¿no? Tocar con ese bandoneón. Yo lo he tocado en otras oportunidades, pero esta va a ser la primera vez que voy a tocar mi música con y suena bien. Sí, es un lindo bandoneón. Y aparte tiene la mística de que fue el bandoneón de Troilo. ¿Esto era tango? ¿Esto que toqué recién? Sí. No, es un estándar de jazz. Mira, un oyente me dice, Osvaldo, eso es un tango, y te lo bailo y todo. Súper melancólico, me pone Roberto de San Isidro. No es tango. No es tango. No es tango, pero no te preocupes, yo también podía pensar que era tango, perfectamente. Tiene mi manera de tocar, que proviene del tango, ¿no? Que coquetea un poco con el tango, pero no es un tango, es un estándar de jazz. Ahora, pensaba cuando te escucho, y esta historia que tu papá tocaba bandoneón, ¿no? Sí, que sigue tocando. Tener un maestro que es tu papá, que es fuerte y que bueno, ¿no? Sí. No, y otra cosa que siempre yo hablo y que todos como un poco resaltan, que no es para menos, es la posibilidad de tener una relación artística y profesional par, ¿no? Con mi padre. Que hay historias, 1000 historias en el ambiente que padre e hijo se llevan mal, ¿viste? Es difícil, es difícil trabajar con el padre. O que el padre abusa del hijo y lo trata. Hay muchas historias. Salgani y el hijo. Hay muchísimas historias y que es como que siempre rescatan eso y que yo realmente me siento feliz porque, o sea, es como que ninguno está como queriéndose como poner por encima del otro, digamos. Un padre, o sea, los que somos padres queremos que nuestros hijos nos superen, esto es lo que queremos, no queremos que no nos superen. A mí me gusta que mis hijos puedan, no sé, ser mucho mejor que yo, a mí me gusta. Sí. Es la ley del padre. Sí. ¿Vos sos padre? No. No, soy muy joven. Todavía no. Ahora, ¿cómo a los 20, no es una infidencia, tiene 22 años, ¿cómo tocas tan bien? ¿No? Digo, ¿desde cuándo tocas? ¿A qué edad? Yo empecé a estudiar a los 6 años, empecé a estudiar el bandoneón. 6 años ni lo podías tener. Bueno, te caía. Se me caía. Yo empecé a estudiar con un bandoneón de estudio, que es un poquito más chiquito que este. Son muy difíciles de conseguir
y tuve la posibilidad que, bueno, no sé cómo fue el contacto, que mis papás consiguieron uno. Me piden que toque un poco más, eso me piden. Bueno, entonces me despido. Redes, Violeta Falco, diseño de player, Paula Aguirre, operador de video, Pablo Casasola, Carlos Dimar está allí con nosotros, el gran Daniel Franco, todos somos discípulos de Daniel Franco ya. Vicky Nardone en su día, como es también el día del operador, que es Carlos Dimar, que es también locutor. Bueno, y Osvaldo Quiroga, quien les habla. Nos vamos con el bandoneón, no hablo más, toca. Vos tocá hasta que nos echen. Tenés poco tiempo, te digo, dale. Va a ser breve esto. Maravilloso, aquí termina el refugio. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. A ir el 11 de julio, entonces a las 8 de la noche a escucharlo. Nos vamos, gracias. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Córdoba es tan fácil de llegar que